8:34. No podemos darnos el lujo o menospreciar el esfuerzo investigativo. Esto mejor, no podemos menospreciar el esfuerzo investigativo, señores invitados, que desde el punto de vista contractual, técnico y legal ha realizado el doctor Dalo Bucaram Puley, candidato a la presidencia de la República. Consiguientemente, él tiene disposiciones constitucionales que le benefician este momento. Y claro, él puede decir cualquier cosa. Pero de mi particular punto de vista, que no interesa y que no tiene peso en la ciudadanía, pero sí, yo tengo que ser franco, me parece que en muchísimas cosas, Fernando Villavicencio ya estaba preanunciando que se estaban produciendo unos milagros en la contratación petrolera, pero a nivel internacional era una olimpiada ciertamente de atracos, una macro gestión dedicada, yo no sé para qué, porque de ser ciertas esas cifras, ellos tienen asegurado el porvenir por lo menos de unas 10 generaciones, porque son miles y miles de millones de dólares, con una cantidad impresionante, según la lectura que hace Dalo Bucaram y que ya venía haciendo Fernando Villavicencio. Un error de Dalo, por ejemplo, es no haberle otorgado el crédito que llamamos, decía yo, los periodistas, pero dale el crédito a tu compañero. Él es el que comenzó con esto, él investigó. No te abrogues, no asumas como que es autoría exclusiva de tu parte. Y Fernando lo hizo en términos caballerosos, ¿no? Sí habría sido bueno, le dice, que me des el crédito, porque todo parte, señoras y señores, todo parte, el germen de toda esta corrupción parte de una reforma o de un decreto especialísimo que nos comentaba Fernando Villavicencio en el tiempo. La corrupción en el sector petrolero, Gonzalo, como hemos dicho muchísimas veces, nace de adentro, se ensambla afuera y así se construye esta catedral de la corrupción. En principal, nació por esta forma urgente, revolucionaria. Hay una carta del presidente Correa que yo la exhibí el año 2009, dirigida en ese entonces también a Carlos Pareja, en la que dice, respecto a los campos maduros, en la que dice, si no hubiésemos hecho una reforma en la Asamblea Constituyente, esta revolución ya no estuviera aquí. Y dice además, en revolución hay que hacerlo rápido y hay que hacerlo bien. Y ese hacerlo rápido implicó necesariamente, obligatoriamente, cambiar el andamiaje jurídico. Y ahí está un tema central que salió del puño del presidente Correa. Fue el presidente Correa quien declaró estado de emergencia, llámese hoy excepción, en noviembre del año 2007 al sector petrolero y puso a la Marina a manejar. Y el directorio de Petroecuador, una instancia, la más alta instancia del sector petrolero, en este caso de Petroecuador, manejada por quién, donde está representado por quién, por el presidente de la República. El 2007, el 2008, el 2009, el presidente Correa, no había sesión del directorio donde no estaba directamente el presidente Correa. Y todas las decisiones se tomaron con presencia, casi todas con presencia de él y de sus principales hombres de confianza en materia petrolera. Llámese Wilson Pastor, sí, y Luis Jaramillo, Jorge Glass. ¿Por qué se le menciona Mire, al vicepresidente todo Glass? El diseño de los proyectos, de los megaproyectos, faraónicos proyectos, Refinería del Pacífico, Coca-Cola, Sinclair, Sopladora, Refinería de Esmeraldas, Planta de Gas de Monteverde. En todos estos proyectos intervino el cerebro de Jorge Glass, de Rafael Correa y de sus ministros de estrella, Wilson Pastor, Carlos Pareja y Anuseli. Ellos son los que forjaron estos proyectos con un equipo amplio de tecnócratas modernos y
bufetes internacionales. Señor presidente, si no hubiese declarado usted emergencia en Petroecuador, si hubiese hecho concurso internacional, licitación internacional, o si hubiese validado el acuerdo del exministro Galo Chiriboga, que ese acuerdo se levantó sobre un estudio de años realizado por Petroecuador, por los mejores técnicos de la empresa. ¿A dónde conducía ese estudio? El que cuantificaba en Exactamente, 186. en 170. ¿Ese estudio conducía a qué? Si yo soy propietario de un Mercedes-Benz y mi Mercedes-Benz está funcionando mal. Por supuesto, entonces, ¿cómo voy a llevar mi Mercedes-Benz, señor presidente Correa, señor Jorge Glass? No lleven el Mercedes-Benz a la Hyundai, aunque sean amigos del dueño de la Hyundai. No, tenían que entregar la refinería Esmeraldas, la repotenciación y rehabilitación a la empresa fabricante, que era Sumitomo Chiyoda. Señor presidente, usted tiene que explicarle al país por qué razón dejaron en el banquillo, destruyeron, botaron a la basura el proyecto original de repotenciación y rehabilitación. ¿Por qué habría que preguntarle especialmente a Pareja Iannuzzelli, respetando su duelo, si me está viendo en la Florida, respetando su duelo, lo siento muchísimo, señor Pareja Iannuzzelli. Con usted buen tiempo fuimos bastante amigos porque tenía usted un discurso muy virtuoso y tenía una categoría de analista bien enterado, muy favorable a los intereses nacionales, no a los intereses particulares. A usted le dañaron en esta administración. Entonces, el señor doctor Dalo Bucarampulle sí erró en no dar los créditos a gestiones, investigaciones y trabajos realizados anteriormente. Pero de eso a decir que le han copiado todito, no. Hay cosas que yo que oigo todos los días, opiniones, no he escuchado. Y lo que escuché anoche, son cosas muy, muy serias. Esto de Glass USA se exageró también en algunas partes, porque dijo y nos involucró a todos los periodistas como que hemos tapado todas estas cosas. A Dios gracias. Ustedes saben, estimados amigos oyentes, lo que nos hemos jugado y seguimos jugándonos por haber respetado a la verdad. Esa ha sido una práctica diaria. La Soyuza Corporation, así dijo, pero no comprobó. Sí, hay algunas cosas no muy convincentes. O le faltó tiempo, o le faltó equidad, una transparencia equidistante de sus cálculos electorales. Lo demás sí, pues, terrible. Dalo Bucaram informa cómo el decreto 466 en el 2010 dio a la China la posibilidad de llevarse el petróleo ecuatoriano, dijo literalmente. El presidente Rafael Correa suscribió el decreto ejecutivo 466 del 2010, donde nos puso de rodillas ante los chinos, para que ante las leyes chinas los chinos puedan llevarse el petróleo de la forma que nosotros queramos, a través de sus brokers, Trafigura en New York y con su representante, el señor Enrique Cadena, y de esta forma asaltaron nuestro petróleo de forma legalizada. El directorio de Petroecuador, la máxima instancia de la empresa pública, integrado por el entonces ministro coordinador de sectores estratégicos, Jorge Glass Espinel, por expresa delegación del presidente Rafael Correa, a través del decreto de creación de empresa pública Petroecuador, fue quien lideró las negociaciones con China. Y hoy dice que no sabe nada.
y pretenden vernos las caras de tontos a los ecuatorianos y decir que ellos no estaban al tanto de todo esto. Ya ni siquiera niegan que hay corrupción. El presidente Correa es tan defensor de esta corrupción que dice que la coima no es un perjuicio al Estado. Por el amor de Dios, nos roban en la cara. Hace pocos días hace público un documento en su Twitter de mails de él con el señor Pareja Yanuseli, donde claramente le dice que necesita los 1.500 que eran para el proyecto Sacha para darle liquidez. Y sale el ministro de Economía y lo admite. Están asaltando al Ecuador. Y claro que hay que enojarse. Una parte. Con respeto, Fernando Santos Alvite, en su condición de exministro de Energía y conocedor amplio de toda esta caravana de contratos que aquí hemos comentado, oportunamente hemos comentado y hemos dicho que no eran nada convenientes, y ustedes anticipaban escenarios que ahora reúne el chico Dalo Bucarán y las pone todo en CinemaScope. Entonces, aquí se ha dicho, pero esto, tenga la bondad, señorita, esto, lo que han logrado los beneficiarios, ya me entregando eso, los beneficiarios, ¿qué ha sido? ¿Cuál es el error? Si usted ve que es por error lo del presidente, el error de Glass, el vicepresidente, señor ingeniero Glass, vicepresidente, el error. No creo que sea error. No sé qué opine usted. Muy buenos días, Gonzalo, buenos días, doctor Calero, y a su audiencia. Mire, Gonzalo, uno se queda estupefacto. Perplejo, sí. Perplejo ante la situación del país. La corrupción es una gangrena que se ha tomado todo el cuerpo social. Este país está tan podrido por la corrupción, está engangrenado. Es monstruoso. Todos los días salen nuevas revelaciones, unas bien hechas, otras mal hechas, pero todas apuntan a que es un país corrupto hasta la médula en el sector público, Es una verdadera... ¿Y por qué no en el sector privado que ha querido el presidente Correa transferir también? No. En el sector privado están los que a los humildes trabajadores les han dañado, algo así ha mencionado reiteradamente. Obviamente, pero yo no he visto ninguna acusación concreta contra el sector privado. ¿Quién? Concreta no, ni ha mencionado ningún nombre, ni a ningún grupo empresarial, etcétera. Ya. Pero pongámonos en una situación. Mire, Gonzalo, el país es el hazmerreír de América. Un país que tuvo una enorme bonanza y la dilapidó en corrupción, ineficacia. Todos los países hay corrupción, el incremento de los precios de las materias primas, y toda América Latina, el tercer mundo, somos productores de materias primas, tuvimos dinero. Obviamente en muchos países se desvió ese dinero hacia la corrupción, el resto se utilizó. Bien. Pero todos los países, cuando se dan cuenta que esta bonanza fue aprovechada por gente para robar, está tratando de mejorar, está tratando de decir, no sigamos en esta situación, no nos vayamos al abismo, paremos, busquemos la justicia. Mire el Brasil, a una presidenta de la República la sacaron por sus implicaciones en la corrupción. El ídolo, el señor Lula, es ahorita un paria, muy probablemente irá a la cárcel. El Poder Judicial en Brasil contra la corrupción. En Perú hay un pedido para que el señor Toledo lo metan a la cárcel porque está implicado en la corrupción. En la República Dominicana hay presos, en Panamá hay presos.
En Chile hay sospechas, pero todo el mundo buscando la verdad y la justicia, parar este cáncer. Aquí, nada. Mentiras. No, aquí no ha pasado nada. Son culpa de la prensa. O sea, el único país que en lugar de buscar la luz se mete a la tiniebla y sigue con la corrupción es el Ecuador. Les soy sincero. ¿Qué hacen las autoridades? Encubrir, decir no pasa nada. Mire, me he quedado realmente atónito, y cualquier que lea los mails del señor presidente de la República con Pareja Llanosel debe quedarse atónito de la actitud del presidente de la República. Cuando sabe de la corrupción, en lugar de decir combátanla, metan preso a los culpables, ¿sabe qué dice? Barriga, no sé qué, a un hombre que tiene ahí de publicidad, tapan esto, ataca a Villavicencio. Saca ese video mentiroso sobre las bondades de la repotenciación. Cuando está comprobado, hay presos de que la obra que debía costar $180 millones, la repotenciación de la refinería, porque por más un nombre sonoro que le pusieron repotenciación, es solo cambio de unas pequeñas piezas, no es hacer otra refinería. Eso debía costar $180 millones. Digo usted que cueste el doble, porque en el Ecuador las cosas cuestan el doble, ¿no? 360, pero no los 2.600. Está orbi probado el sobreprecio y el robo. Hay cuentas, hay depósitos de los contratistas a los funcionarios de Petroecuador de Coimas, y el presidente de la República, en lugar de indignarse y decir combatan la corrupción, dice tápenla. Barriga, creo que es un sabueso que tiene la CERCOM, no sé qué, ataca a Villavicencio, saca el video mentiroso en donde dice que es una maravilla. El presidente de la República, eso es tapar la corrupción, con todo respeto. Este país está podrido desde la cabeza. ¿Y usted cómo sabe que esas serán las órdenes a Patricio Barriga? Porque leí el mail que le mandó a Pareja. Si lo ha leído todo, lo ha escuchado todo el país. Esas son las tapar. ¿Por qué tapa? ¿Por qué tapa? Un hombre honesto no tapa. Un hombre honesto acusa al ladrón porque está comprobado el robo. ¿Por quién tapa? El que tiene que ver, el cómplice. No estoy acusando nada, simplemente quiero que la ciudadanía se dé cuenta. Hay un amigo que dice que es pana del señor presidente de la República. Producción tiene que escucharme esto. No quiero dar el nombre, que lo diga el mismo presidente, que lo diga el mismo Dalo, quiero decir. Este caballero dice que tome el avión presidencial, y lleva algo. Algo lleva a Dubái, algo lleva y se pasa a Qatar, y que están día y noche volando. Pedro, el que está en Miami, el que tuvo ese primer encontrón, porque le dijo como amigo incluso, Pedro, el que está en Miami, fugado, Pedro Delgado. Él el otro día prácticamente le difundía todo el recorrido del avión. Pasó toda la madrugada en ese ejercicio. Tenía buenos contactos. Emilio Palacio estoy hablando, de gana digo Pedro Delgado. Emilio Palacio. Él ya está en los altares. Emilio le siguió con un medio de comunicación en la Florida, y iba narrando a través de la única herramienta de comunicación que tiene un tuit. Y los tuits llovieron esa noche y esa madrugada. Este señor fue nuevamente, aquí sí, ubicado en el escenario número 1 de este drama. ¿Qué podríamos decir? Este señor, distinguidos invitados, el respetable público, este señor, dice, es el que le hace las transferencias y cosas así. ¿Cómo el señor presidente no va a salir
a decir, a ver un momentito, nombren ustedes, ciudadanos, una comisión que pueda averiguar si en realidad estos aviones llevaban a mi amigo, que dice que usaban zapatos de 7 vidas, ni sé cómo, de la manera como los bucarán suelen ejercitar sus tareas de denuncia, tienen su estilo, su formato, y allá entre costeños de barriadas, pues no, ellos también. Y decía con este estilo, maravillas. El número 2. Tenemos denuncias también acerca del señor David Eduardo Concha Becerra, donde participan sus amigos íntimos, la señora ministra María de los Ángeles Duarte, el señor Marcelo Pastor, cónyuge de nacionalidad argentina de la señora Duarte, Shamel Valdivieso y su cónyuge Juan Carlos Dousdeves, señor Pepe Zurita, uno de los grandes sinvergüenzas del Ministerio de Vivienda de este país, que también se ha enriquecido gracias a ser uno de los más cercanos colaboradores de la ministra Duarte. Y el señor Yamil Massú. Continuemos. Empresas lideradas, continuemos por favor, por el señor David Concha, donde se han adjudicado en menos de 4 años más de 200 millones de dólares al amigo del presidente. Dígame, ¿qué ecuatoriano pudiese ganar todos estos concursos públicos? Si hasta el año 2007 el señor Concha pagaba $0 de impuesto a la renta o pagaba algo así como $100 de impuesto a la renta. ¿Cómo hizo para que le adjudiquen el contrato de socio vivienda conjuntamente con los chinos? Dígame, ¿qué ecuatoriano ha tenido esa suerte en estos 10 años? ¿Qué ecuatoriano pasó de tener compañías quebradas y de ser insolventes a adjudicarse cientos de millones de dólares solo por su amistad con el presidente de la República? Esto es lo que le han hecho al Ecuador. Todos estos contratos designados a dedo, porque eliminaron el examen de Contraloría y Procuraduría que los obligaba a dar cuentas, aunque sea para maquillar, y dejaban todo en manos del CERCOP a través de contratación directa. Y de esta forma le adjudican compañías en las que tenía capitales iniciales por $1.800 y después las venden en más de $1 millón. ¿Qué ecuatoriano puede tener esta suerte? Utilizan testaferros como el señor Hernán Netalí Molina Saldaña, que declaran 0 de impuesto a la renta y de la noche a la mañana terminan firmando contratos con Petrochina por más de $10 millones a través del mejor amigo del presidente y de la empresa Formaper S.A. David Eduardo Concha Becerra adquirió un inmueble en una extensión de 8.2 hectáreas ubicada en el kilómetro 14,5 de la vía La Puntilla. Este inmueble fue adquirido el 30 de mayo del 2013 por medio de la empresa de su propiedad, Formaper. Tenemos todos los documentos para probar lo que decimos. Se ganaron en menos de un año $4.800.000. ¿Qué ecuatoriano puede hacer eso? Y nos hablan de un gobierno honesto. David Concha, el mejor amigo del presidente, recibió depósitos por China Camp Engineering más de $60 millones. Señor presidente, tenga la bondad. Campaña sucia contra Jorge y lo que conocemos ahora es toda una vida. Sabemos el extraordinario ser humano de manos limpias que toda su vida ha sido, incluso manteniendo de muy joven a su familia. Lo logramos detectar a tiempo. Les denunciamos que era un tongo con los Isaías, pero van a seguir con la campaña sucia, están desesperados. Ya basta a respetar al pueblo ecuatoriano, lo que no tienen más argumentos que la campaña más baja, más sucia, más miserable, para tratar de lograr lo que no logran con sus propuestas. Están desesperados, tratan de bajar al binomio oficialista. Ya no ganar ellos, bajarlo con escándalos, etcétera, para ver si hay una segunda vuelta. Y ya no van a sacar también, con dolor les digo, vinculaciones supuestamente mías, nunca me imaginé yo, con Odebrecht. Cuando yo he huido siempre a esas empresas, para esto ustedes saben, se presta un familiar muy cercano mío, que es una tristeza enorme, pero también ya da indignación y da vergüenza, ¿no? Creo que se refiere al señor hermano. Bueno, yo trato de equilibrar las cosas, ubicarle también en su defensa. El presidente no sabía el contenido de las acusaciones que le formuló
a las 24 horas, un poco más de su sabatina, el señor Bucaram Puley, obviamente. Pero bueno, él sigue convencido de que es una campaña, en primer lugar, sucia. Las que se han prodigado simultáneamente son campañas más que sucias, pues, ¿no? Más que sucias. Eso no son campañas, las del señor presidente a los Bucaram tampoco son campañas virtuosas ni cosa por el estilo. Pero en fin, alguien dijo es una pelea. Lo demás, usted lo sabe. Tenga la bondad, doctor Calero, cómo el pueblo ecuatoriano debe instrumentar una real valoración en bien o en mal, cómo puede administrar en su mente estas cosas, del un lado y del otro lado. Por eso dice pelea de mafias, pelea de estos puntos de vista que reparten otros interesados en que no gane ninguno de los dos frentes, digamos. Pero, ¿cómo debe el pueblo ecuatoriano procesar, es la palabra, procesar estas denuncias en simultáneo? Gonzalo, buenos días a los oyentes, Un honor tenerlo, a los doctor presentes, Calero. un gusto compartir con Fernando. Excelente pregunta la suya, luego de una larga introducción. Gonzalo, es frustrante y enojoso hacer análisis y opinión en el marco de una crónica roja petrolera. Porque los temas importantes del petróleo, de la política petrolera, deberíamos estarlo discutiendo como lo hemos discutido durante años en otro contexto, y no en el de una crónica roja petrolera. Con el añadido, y diría la agravante, de que estamos en plena campaña electoral. Campaña electoral en la que aparecen unos salvadores, entre comillas, de la patria y unos prohombres de la denuncia en contra de la corrupción, cuando durante 10 años prácticamente no dijeron esta boca es mía. Y no se trata, mi estimado Gonzalo, de pelear autorías, de pelear el protagonismo sobre las denuncias. Yo creo que quien haya hecho una denuncia, quien hubiera hecho una denuncia, debe haberlo hecho por patriotismo, por los intereses nacionales, y no esperando la figuración ni política ni de otra índole. Y la última semana de la campaña. Y esperando la última. Y no me refiero solo al señor Bucaram. Mire, Gonzalo, yo creo que si hay que reconocer méritos, si hay que reconocer algunos derechos, entre comillas, mira, habría que comenzar por Cleber Jiménez, que hace más de 5 años, y cuando Fernando Villavicencio era su asesor, propuso un juicio político en contra del entonces ministro Pastos, y varios de los elementos estos sobre comercialización del petróleo, sobre contratación petrolera, él ya los planteó. Y el Pastor se fue feliz y contento. Y ahí vamos a ver, y vamos a luego, ¿no es cierto?, a interpelar a esta asamblea. Pero luego también Fernando Villavicencio en su libro y en algunas otras investigaciones en Focus ya advirtieron y dijeron todo esto, y ello les llevó a los dos, ¿no es cierto?, a que fueran perseguidos y que este rato tengan serios problemas. Pero bien, yo digo, no se trata, Gonzalo, entonces de aquí ponerse a pelear y ver quién fue primero y nada, si lo hicieron con auténtico patriotismo. La contaminación esta de las redes también hay que medirla, y hablábamos extra micrófonos, yo le decía mi cierto temor a algún segmento de las redes, porque en las redes se dicen cosas que son y que no son, se endilgan cuestiones que realmente no tienen fundamento. En algunos casos pueden tratarse de simples presunciones, de deducciones, de inferencias, pero que no tienen un respaldo sólido. Y yo creo que
no debería actuarse de esa manera y debería hacérselo con más seriedad y más responsabilidad. Pero no hay crimen perfecto, dice Definitivamente que no, Gonzalo, y aquí lo hemos dicho. Mire, estos y todos aquellos casos que durante esta semana pudieran revelarse, inclusive que pudieran demostrarse con documentación, con algunas evidencias, yo creo que simple y llanamente son el resultado de un modelo de gestión y de un estilo de gobierno, Gonzalo, que de igual manera aquí lo hemos identificado con claridad. Acuérdese usted cómo se burlaban de los economistas OCP, ortodoxos, conservadores y prudentes, les dijeron. Y resulta que ahora hemos estado en manos de unos economistas que les llamo N, heterodoxos, noveleros e imprudentes, porque ha sido la heterodoxia en el manejo de la cosa pública, ha sido la novelería en el manejo del Estado y la imprudencia en el manejo de la caja fiscal, lo que ha producido muchos de los problemas que este rato estamos comentando. Esto de la heterodoxia y de la imprudencia implicó, por ejemplo, que generalmente se estuviera caminando al filo siempre de la navaja, siempre casi al margen de la ley, del Estado de Derecho. Y entonces se fueron construyendo una serie de hitos que han marcado un camino para la corrupción. No hay que olvidarse que fue la Asamblea Constituyente la que, por ejemplo, sin tener capacidad legal para ello, dictó, amén de varios de los famosos, unas resoluciones de los mandatos constituyentes, dictó la ley del sistema orgánico, la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en la cual ya se elevó a la categoría de ley orgánica algo que antes fue nada más que materia de un decreto ejecutivo, como es el tema de las alianzas estratégicas que permitían la contratación directa entre empresas estatales. Digo, para citar solamente un ejemplo. ¿Sí? Entonces, se fueron construyendo y se fueron dando. Se dieron unos procesos de renegociación sin tener base legal, por ejemplo. Se permitió, Gonzalo, que una institución que no tenía capacidad constitucional para intervenga en Petroecuador, como fue la Marina. Se forzó el fundamento para la declaratoria del estado de emergencia y luego el estado de excepción. Aquello de declarar en crisis a Petroecuador, una crisis que teóricamente duró más de 2 años el tiempo que estuvo la Marina. Entonces, este tipo de actitudes que digo configuran un estilo y un modelo de gobierno heterodoxos e imprudentes y noveleros, de poner en manos de una institución armada a la más grande empresa del país donde se manejaba la mayor cantidad de recursos, Gonzalo, implica necesariamente que no se estuvo por el camino correcto. Como por ejemplo también, porque de haberse aplicado lo que mandaba la Constitución, Gonzalo, con todos los recursos que ha obtenido el gobierno, los ingresos petroleros, habría tenido un saldo, y le digo, ingresos por exportación de petróleos, ingresos por exportación de derivados, pagando la importación de derivados en los que somos deficitarios, pagando las tarifas a las empresas contratistas del sector petrolero, pagando todos los presupuestos tanto de Petroamazonas como de Petroecuador. En la década al gobierno le quedaba más de 50,000 millones de dólares, pagando todo, estando al día, lo cual no ha sucedido, obviamente. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido con la Constitución, no se ha cumplido con la ley, y las empresas públicas deben a contratistas, deben a proveedores. Y esos proveedores y esos contratistas en algún momento van a colapsar, porque generalmente son empresas nacionales que de otro lado, Gonzalo, la Constitución y la ley les permitía un trato más favorable que a las transnacionales. Y a veces se hacen los análisis
por atacar en campaña electoral, por ejemplo, a una empresa nacional, se descuida que hay transnacionales que prácticamente han monopolizado los servicios petroleros. Una empresa que por ahí en 2 años, entre 2014 y 2015, facturó más de 1.100 millones de dólares. Versus una empresa nacional que no facturó, que facturó menos de 200, sin embargo se ataca a la de 200. Digo, entonces, no se ha cumplido con lo que dice la ley, no se ha cumplido con lo que dice la Constitución. Ese es parte del modelo y del estilo de gestión que ha generado este campo para la corrupción. Doctor Santos Alvite. Mire, Gonzalo, yo creo que la gente se pregunta, estos sinvergüenzas que se han llevado el país en carretilla, ¿van a gozar o no del botín? Yo tengo 2 ejemplos en la historia de América Latina de regímenes muy parecidos a de estos últimos 10 años, el del señor Somoza y el del señor Trujillo, ¿verdad? Somoza en Nicaragua pues duró algunas décadas y prostituyó el país, lo hizo a su servicio para robar. ¿Gozó del botín? No gozó, porque tuvo que salir al exilio y después algo le hicieron. Trujillo igualito, que es un caso igualito al de estos 10 años, dueño del país, la justicia, el Congreso, tampoco gozó de ese dinero. Porque hay una justicia al fin del día, este es un mundo, que unos creerán en religión, otros creerán en el ser supremo. La justicia Dios, divina. Hay una justicia. Yo creo que estos no van a gozar del botín que se han pasado laboriosamente día y día acumulando. Desde el primer momento hicieron una constitución en el cual evitaba los controles y tanta medida. Pero no aquí. La declaración de emergencia. Aquí se olvidaron de la licitación. La corrupción comienza cuando se evade la licitación. Si hubiera licitación, obviamente hay problemas. Pero entonces no se dio cuenta el economista Alberto Acosta, yo siempre, no es que le quiero culpar, no, pero no se dio cuenta que hacia dónde estaban apuntando, si es que fuera cierta su hipótesis. Claro, mire, trajeron extranjeros para que hagan la constitución, caso hecho por Ecuador, estos le pusieron las comas y los cintos de derogación, claro. Y con todo respeto, mira, yo creo que Alberto Acosta es un hombre honorable. Yo creo que es honorable. Desde luego, pero digo... Y hasta renunció, él renunció, dijo, yo no me voy a buscar. Esta constitución fue hecha a encargo de una mafia para crear un Estado. Les hacía sacar a patadas a los empresarios que le iban a proponer cosas no tan virtuosas. Sí, pero vamos a la conclusión. O sea, mire, aquí no va a pasar nada, aquí la justicia depende del Ejecutivo, no se investigar a sí misma, está haciendo el ridículo que todos los días vemos. Pero hay un elemento imponderable que ha surgido, Gonzalo. Es el señor Pareja, Carlos Pareja y Anoceli. El señor se declara culpable, dice, sí señor, todos robaban, yo también robé. ¿Qué podía hacer? Pero que me juzguen a mí y que juzguen a los demás. Si usted ve, ¿dónde está el señor Pareja? El señor Pareja tiene una orden roja, amarilla, azul, de que lo capturen porque es un prófugo internacional. Usted lo ve haciendo declaraciones. Si yo tuviera una orden de captura porque choqué, estaría nervioso, Gonzalo. El lenguaje corporal, como se dice, el mío sería de un hombre nervioso. El que tiene una orden internacional está como Pedro en su casa, tranquilito, haciendo declaraciones, distendido, como si estuviera de vacaciones. ¿Por qué? ¿Quién le ampara? Yo creo que le ampara la justicia americana, verá, Gonzalo. Claro. Sí, hay corrupción en América Latina o cualquier continente, eso no es problema en los Estados Unidos. Allá entre sus países se mate. Pero si ese dinero sucio obtenido por la corrupción en un país se deposita en los Estados Unidos, ya se configura un delito federal de lavado, que es un delito federal, castigado con 20 años de cárcel por cada vez que se usa un depósito. En Estados Unidos no es que una vez dice 20 años te robó 10 años, solo 20 años. No, cada depósito puede ser una condena de 20 años. Entonces, el señor Pareja, que fue parte de este engranaje corrupto,
debe estar arrepentido. Yo creo que tiene cierta dignidad. No le echemos todo el lodo, hombre, con dignidad. Sí, ¿no? sí. Los otros están llorando ahí, le di al señor Bravo. Es que tenía principios. Tenía Yo lo principios, conocí. tenía principios. Pero obviamente, como repito, todos robaban, yo también robé su justificación. Entonces, capaz que él tiene documentos, ¿verdad? Porque suelto un poquito. Señor fiscal, usted recibió dinero en una maletita. Conteste. Yo sí sé la respuesta, dice. Lo mismo le dice al contralor, Es que ¿verdad? el tema es que el señor fiscal le ha de contestar entre él. Yo también sé que me llevaron. Exacto. Como ¿Sí ha usted de dice, reír? es una pelea, es un mal reparto. Pero lo que voy, si el señor Pareja lleva documentos que demuestran que estos corruptos, altos funcionarios corruptos de este gobierno, lavaron dinero en los Estados Unidos, están fregados. No tendrán un día de tranquilidad, así huyan a sitios maravillosos, donde haya castillos, donde haya ciudades modernas, elegantes, porque la justicia americana tiene un brazo bien largo, tiene convenios de extradición con todos los países de Europa Occidental, todos. Y si les llevan a Dubái, ¿qué pasará? Con todo, tendrán que quedarse en Dubái. Porque ya le digo, yo creo que al señor Pareja hay que permitirle que hable. Porque él sí tiene un principio de moral en su vida, ¿verdad? Su padre fue policía en los Estados Unidos, un hombre de bien, acaba de morir su señora madre, a quien respeto, ¿no? Él quiere decir la verdad. Quiso declarar. Y le impidieron. ¿Por qué le impidieron declarar, verdad? Pero él está cantando, como se dice, ópera, la plena en los Estados Unidos. Y él tiene documentos, por eso su tranquilidad, ¿verdad? Así es que hay una sombra, una nube negra sobre estos pícaros. Aquí no pasará nada, aquí les declararán héroes, es campaña sucia, es la política, pero saben que no podrán gozar del botín. Si Pareja ya no se los denuncia en los Estados Unidos y logra las pruebas, la evidencia de que lavaron estos corruptos los miles de millones de dólares que han robado aquí en los Estados Unidos, serán perseguidos y la justicia americana es seria. ¿Por qué no se pide al Brasil la lista de Odebrecht como pidieron todos los países? El único país que no pide es el Ecuador. Y como dice la gente de chiste, ¿acaso un nombre en castellano de un funcionario público tiene que venir traducido? Si el nombre es el mismo en chino. Yo me llamo Fernando Santos y en español Fernando Santos. Gonzalo, la justicia tardará, señor, pero llegará. Yo no le digo todo el nombre, es complicado. Este señor Concha. Y por eso Bucarán, que dio nombres, que dio un pocotón de nombres, para el medio de comunicación que dirijo es bastante complicado repetir esos nombres. Pero en cambio, el señor presidente sí se dio gusto contra el partido roldosista, cuestionó duramente al partido roldosista ecuatoriano el señor presidente y hasta se acordó de Abdalá Bucarán, al que le trató de delincuente. Las manos están limpias, nosotros no toleramos la corrupción. Y aquí, en cuestiones de corrupción, se peleará el vicecampeonato de los socialcristianos, Sociedad Patriótica, pero nadie le quita el campeonato a los delincuentes del PRE. Acuérdense lo que fue el gobierno de este delincuente Abdalá Bucarán Ortiz, que en 6 meses lo votó el pueblo ecuatoriano asqueado de tanta corrupción y tanta descomposición social. Este muchacho malcriado no nos va a decir a nosotros corrupto. Sí, aquí hay otro nombre, Jorge Martins. Jorge Martínez debe ser, pues. Martins. Se ha puesto tilde y ha evitado una vocal, una consonante. Muy buena nota. Sí. Sí, también el candidato Dalo Bucarán se ha referido a este señor. Como suelen decir, pues, hasta ahí quedamos. Hasta ahí quedamos, salvo que
doctor Calero nos recomiende o le recomiende a la ciudadanía. A ver, ¿cómo tiene que la ciudadanía defender por lo menos no su dinero? Eso ya es inútil que pueda retornar. Ese dinero ya se los llevaron. ¿Dónde diablos estará? Pero, ¿qué tiene como obligación cívica, por lo menos, una obligación cívica? Vean, distinguidas señoras que me están escuchando, ustedes que son la gloria de la Revolución Ciudadana, ustedes, ¿qué tienen que hacer? Mis invitados, rematan con eso. Gonzalo, yo creo que debemos recordar a los implicados en temas de corrupción, bajo la figura del peculado, de cualquier otro tipo relacionado con la administración pública, de que algunos de esos tipos, especialmente el peculado, son imprescriptibles. Y hay que recordarles a los involucrados en eso, así como a las autoridades que están encubriendo al no cumplir a cabalidad con sus funciones. A ellos hay que recordarles que son delitos imprescriptibles y que en su momento, cuando la nación y sus instituciones estén funcionando a plenitud, ellos tendrán que rendir cuentas. Punto número 1. Punto número 2, sí me parece. ¿Usted se refiere al procurador, al fiscal, al contralor? A todos. Comienzo por la Asamblea Nacional, una asamblea que no fiscalizó y que inclusive dentro de su ámbito ideológico no fueron unos verdaderos revolucionarios, porque los verdaderos revolucionarios practican la crítica y la autocrítica. Claro. Y ellos no tienen noción de lo que es el revolucionario. Claro. Peor aún, ver más allá de las narices y destruir su propio proyecto con este tipo de actitudes, de omisiones. Comienzo por ahí y sigo para todos los demás, prácticamente sin excluir a nadie. Digo, este es el primer elemento. Y un segundo elemento es que la gente tiene la gran oportunidad de decidir su futuro inmediato el próximo día domingo. Y tiene que hacerlo pensando que el Ecuador no requiere de gobiernos autoritarios ni de atolondrados. Fernando Santos. Y coincido con lo que dice el doctor Calero. Mire, literalmente esta es una elección en que uno puede distinguir claramente entre el mal y el bien. Entre un gobierno absolutamente corrupto, incapaz, mentiroso, acomplejado, dañado y malo, y algunas posibilidades de gente decente y seria. Si el pueblo vuelve a votar por sus verdugos y los ladrones que le han robado hasta la esperanza, ¿qué podemos hacer, Gonzalo? Se merece su suerte. Pues el pueblo del 10 de agosto, es el pueblo de la revolución de las alcabalas, el pueblo de la revolución de los ataques, un pueblo digno. Ha caído muy bajo, pero tiene la oportunidad histórica de rescatar la moral y la ética, votando bien este día domingo. Muchísimas gracias por la gentil comparecencia. ¿Cómo podrían operar un fraude en el Ecuador? Tengo invitados muy importantes. El expresidente Lucio Gutiérrez, Andrés Páez, Ramiro García. Vamos a ver qué dicen los caballeros. Pero le invito cordialmente al señor presidente del Consejo Nacional Electoral a que escuche, porque él cree que es listísimo. Vea el abriguito, me vaya a culpar luego, doctor Calero. Tenga la gentileza de llevar sus cosas. Sí. Verá que vienen algunitos. Bueno, muchas gracias. Volvemos. Inicio de espacio promocional y publicitario.